El secreto de un buen sabor para una comida está en la elección de los mejores productos. Del mismo modo, la receta de la buena radio está en el talento y en su gente. RBD Radio, www.rbdradio.com. Estamos con vos. ¿Qué le vamos a hacer? Un aporte más a la confusión general. ¿Qué le vamos a hacer? Y bueno, vieron que en 1996 se dio la toma del penal de Sierra Chica, la más cruenta en la historia carcelaria de nuestro país, que también dio lugar a otras tomas, a otras réplicas a nivel nacional. Así que vamos a hablar con Luis Beldi, autor del libro Los 12 Apóstoles, ya que ellos, esos 12 internos, protagonizaron los desmanes. Luis, ¿qué tal? ¿Todo bien? Soy Juan José Martín. ¿Qué tal? Buenas tardes. Primero quiero aclarar que los 12 apóstoles los bautizó la prensa porque era un motín en Semana Santa, pero no fueron 12. Los líderes fueron menos y los sublíderes superan el número de 14, pero quedaba muy bien para la época y creo que es un hallazgo el título porque al motín se lo conoce más por los 12 apóstoles que por un motín en el penal de Sierra Chica. Pero claro, quiero aclarar que no eran 12. Y también te quiero adelantar algo, que ya estamos terminando de filmar con HBO el documental. Compró los derechos de mi libro y yo soy el narrador del documental en 3 episodios que se va a estrenar el año que viene y a fin de septiembre terminamos de filmar. Qué bueno. ¿Cómo se siente, Luis, con eso? ¿Imaginó alguna vez que iba a llegar a la pantalla de HBO? Sí, yo calculaba que tarde o temprano iba a llegar. Tuve muchas ofertas antes para el cine, todo, pero es una producción muy costosa para llevar al cine. Era muy, muy costosa. Un motín, una cárcel, la cantidad de extras, indefectiblemente hay que ambientarlo en Sierra Chica. Por una cosa o por otra no se hizo. Y en septiembre del año pasado me comunicaron de HBO que el proyecto había entrado en la etapa de desarrollo. Esto significa que todos los proyectos que entran en esa etapa tienen un 99,9% de ser aprobados, pero en el medio estuvo la compra de Paramount, que compró Warner Bros. En una cifra imposible de calcular o de imaginar, ¿no? Estamos hablando de 110.000 millones de dólares, pagó por Warner Bros., que es dueña de HBO. Entonces, en el medio está la decisión de la Comisión Antimonopolio, pero salió todo bien. La última reunión, que fue hace un tiempo, nos dio luz verde y ahí con un enorme equipo, porque hemos viajado 20 personas a Sierra Chica, a Sur y Olavarría para entrevistar a los sobrevivientes. Imagínense que fue un motín que cumplió 30 años, Semana Santa de 2026, y bueno, pudimos contactar al juez Rocha Campos, que lo juzgó, a Pedraza, que fue el jefe absoluto del motín, a otros apóstoles, a rehenes, familiares de rehenes, a gente del pueblo, porque el pueblo en este documental es un personaje porque le han quedado serias secuelas del motín. Hubo chicos que cuando salía el humo, porque quemaban los cuerpos de las chimeneas de la cárcel, estuvieron bajo tratamiento psicológico, no querían volver al colegio, tenían miedo. Un pueblo en esa época tenía 4.000 habitantes, hoy tiene 3.000, quiere decir que por cada gente que se muere en ese pueblo no la reemplaza nadie. Ese pueblo quedó impactado. De hecho, en la vida cotidiana, el penal era muy importante porque allí compraban el pan. Claro. Lo horneaban los presos en la cocina el pan y el pueblo de Sierra Chica compraba el pan ahí. Pero después de cocinar cuerpos humanos en esos hornos, obviamente eso desapareció, hubo que buscar otro proveedor de pan
claro. Y el pueblo, que es un desierto, 3.000 personas y casi todos guardias de la cárcel, los que trabajan en la cárcel, es muy desolador. O Claro. sea, es una cárcel que se vampirizó un pueblo. Por eso en el documental esto estaba bien tratado, como si el pueblo fuera un personaje. Sí. ¿Por qué, Luis, usted dijo en una oportunidad que no eran presos comunes? Y no, porque primero que es la cárcel, vamos, creo que a veces el castellano no tiene palabras tan exactas como la jerga tumbera para definir en un solo vocablo algo. Es la cárcel más picante de la Argentina. Sí, Entonces, ¿qué quiere decir? Que los que van ahí están con perpetua, claro. han cometido los peores crímenes. A ver, yo siempre comparo, en el libro comparaba Sierra Chica con un perfume. ¿Un perfume de qué tamaño tiene? Es chico. Sí, Y dos gotas dan un gran aroma al que se las coloca. sí, Es muy concentrado el aroma. claro. Bueno, la cárcel es lo mismo. Cada metro cuadrado de la cárcel concentra lo peor del mundo. Sí, sí. Es el infierno en la tierra. Y también hubo un infierno para todos ellos y para la jueza también, que fue tomada de rehén, ¿no? La cárcel es una tragedia para los que estamos libres y no conocemos la cárcel. Para ellos no. Para ellos es un lugar que es parte de su trabajo. Saben que un Claro, tiempo están libres y otro en la cárcel. Nosotros no tenemos esa dimensión porque nosotros, a ver, a mí nunca me tiraron un tiro. A alguien puede ser que le hayan tirado un tiro. Nunca me tiroteé con nadie. Nunca maté a nadie. Nunca tuve un duelo de cuchillo, me acuchillaron. O sea, todas esas cosas que a mí no me pasaron nunca en la vida, a la gente que yo entrevisté, con la que he trabado una amistad, porque cuando han salido en libertad seguí hablando con ellos, les pasaba cotidianamente. sí, Entonces, imagínense que esa persona no es igual a nosotros. claro. Tiene otra cotidianeidad. Sí, que para nosotros un día de ellos, si nos pasa a nosotros, sería una historia que nos contaríamos a todo el mundo todos los días. Claro, por lo inusual. Y Luis, ¿por qué Pedraza era muy inteligente y un lector voraz, ¿no? Porque uno dice, bueno, porque esta gente no tiene, es una descerebrada. Pero el tipo era muy leído, ¿no? El tipo estaba en un nivel, y está en un nivel superior a todo. Sigo hablando con él por teléfono, está en el documental. Sí, Eh, yo me acuerdo que le llevaba libros todas las semanas, se los devoraba, pero yo le llevaba 4 libros, digo, esto le va a durar todo el mes. claro, Y a la semana siguiente, cuando lo iba a visitar, me tenía que ir con más libros porque yo se los había leído. claro. Pero aparte no solo eso, hizo todos los cursos habidos y por haber en la cárcel. Sí, Estudió biocombustibles, electricidad, plomería, no sé, y todo. No se hizo nunca un tatuaje, es decir, es un tipo que para él cada fuga era una oportunidad de estar en libertad y él estaba preparado para la libertad porque no tenía tatuajes, no tenía nada, entrenaba, sí, estaba siempre en línea, no fumaba porro, no fumaba cigarrillos, sí, no bebía alcohol, claro, o sea, y entrenaba todos los días y era un karateca temible. Bueno, después de 38 años y medio salió en libertad. Yo sigo hablando con él, de hecho nos encontramos para el documental. Está viviendo en una casa con una abogada, está trabajando de electricista, sí, y uno lo ve por la calle y no se da cuenta que fue el jefe de los apóstoles. Es más, claro, yo decía, uno lo ve delgadito, menudo, y yo decía, esas cosas que uno imagina. Si alguien tiene un accidente de tránsito y lo insulta y lo amenaza a pelear, claro, porque dice, a este no puedo. Y lo más probable es que termine con varias costillas rotas o muerto. sí, Este, pero no, es un hombre muy inteligente, eh, muy, a ver, al punto que Mameluco Villalba quería conocerme a mí, cuando él estaba en Rawson, y Pedraza lo autorizaba a hablar conmigo.
Ah, Entonces Mameluco dialogaba yo con Mameluco Villalba, porque Pedraza lo había autorizado a Mameluco. claro. Pedraza era respetadísimo en las cárceles. Ahora cumplió 38 años y medio, cumplió más tiempo del que debía pasar, porque ningún juez se animó a firmarle la libertad. Claro. En el motín le cargaron 4 homicidios, él solo fue responsable de uno y le dieron perpetua, pero era el jefe y como nadie quería declarar, había miedo y los que declaraban eran porque negociaban con los penitenciarios una estadía mejor en cárceles de menos seguridad. El juicio se llenó de mentiras y los hechos clave no se pudieron constatar, que yo en el Claro. libro por suerte los pude constatar porque hablé con los protagonistas. Claro, ¿qué originó el motín? ¿Un reclamo por mejoras en las condiciones de la cárcel o No, fue era una una... fuga frustrada. Ah, Apenas fracasó la fuga, que iban a salir por una escalera que subía Pedraza, otros sostenían y un guardia eh, empezó a disparar y entonces se colgaron más de la escalera se quebró, se cayó Pedraza, se cayeron todos y retrocedieron buscando refugio de los disparos del patio hacia donde estaban los pabellones y en el camino gritaban a la gorra, a la gorra, a la gorra, es decir, que había que tomar de rehenes a todos los guardias que estuvieran cerca. Eso se hizo, se tomaron rehenes y ahí se armó el motín. Y claro, la idea después era cambiar esa fuga. En Camboriú, un presidio brasileño, hubo una fuga con una combi, que sí, le pusieron papeles de diario para que los snipers, los francotiradores, no podían identificarlos y iba cargada de rehenes. Entonces ellos imaginaban que primero tenían dos chances, estaban construyendo un túnel y otro pidiendo una van para fugarse a lo Camboriú, a la brasileña, como decían ellos. sí. Y ahora la jueza, ¿cómo puede ser que la hayan capturado? Porque la jueza ingresó para negociar, ¿no? Porque es cabeza dura y garantista. Ah, Como ella había cerrado el pabellón 12, que es el pabellón de buzones, el pabellón de castigo, donde van los presos, y siempre tenía esa tendencia a que el preso es una víctima de la sociedad y a dar condenas muy leves, creyó que tenía un cartel como para disuadirlos. Y le dijeron, los guardias le dijeron, mire que tiene un arma. claro, Ella no los escuchó a los guardias porque los despreciaba, los ignoraba y se fue igual con su secretario, y se lo avisaron. Y bueno, cuando llegó, le pusieron una pistola en la cabeza, sí, imagínense, qué más resguardo, si ya tenían al jefe de vigilancia, que era su as de espada, que el as de espada ahora pase a ser la jueza y el as de basto el secretario del juzgado. claro, Y bueno, adentro. sí, sí. Y Luis, ¿cómo fue organizando usted la estructura del libro? ¿Le costó? ¿Cómo fue todo? No, cuando Eh, no sé cómo explicar, porque es un proceso, cada libro es un proceso creativo independiente. Sí, Yo mucha memoria no tengo lo escribí en 2005, 2006. sí, Lo que sí sé que en las primeras visitas, Pedraza me hablaba de su juventud, de su infancia, que le gustaba Johnny Rivers, que había ido a Tucumán, que le encantaba Tucumán, que él se había hecho chorro para poner un almacencito y retirarse. Y todos los viernes así. Y nunca me quería hablar del motín, que era claro, lo que yo quería. Y cada vez que eludía la pregunta. Entonces un viernes no fui más. Yo iba con facturas, le llevaba la gilet descartable, crema de afeitar, o sea artículos que son de lujo dentro de la cárcel. Imagínense que se lavan con jabón federal, es jabón de la ropa, se sí, bañaban. Y cuando estaban castigados, los obligaban a quedarse en invierno bajo la ducha de agua fría hasta que se consuma ese jabón. Y muchos sí, presos comían el jabón para que se consuma antes y no soportar el frío del agua. claro, Entonces, hago esto para que vean por qué puede ser un artículo de lujo un jabón de tocador. sí, sí, Eh, y un viernes no fui. Y me llamó a la noche Pedraza, que me había pasado. Le digo, mira, Jorge, yo te quiero mucho, yo te aprecio, pero la verdad me estás boludeando.
Sí, Cada que queremos hablar, me hablas de tu infancia, Johnny River, todo muy lindo. Así que cada tanto voy a ir a verte, eso despreocupate, vamos a seguir tomando mate, pero no voy a ir todos los viernes, que me levanto a las 5 de la mañana para estar 6 7 de la mañana ahí en José C. Paz. No, este, entonces me dijo, venite el viernes que viene. Bueno, y sí, ahí empezó la historia y claro, yo me acuerdo cuando regresé después de ese primer encuentro, pero iba congelado en el auto de la sorpresa, de todo lo que estaba en mi cabeza. Es muy difícil de asimilar cuando hubo canibalismo sí, y todo el relato. Y yo iba aferrado al volante. Y yo sabía que bajo ese estado emocional no se puede escribir, porque claro, el secreto del escritor es que, por lo menos en mi caso, ojo, no, yo hablo por mí, digo, cada sí, escritor tendrá su forma de pensar y de elaborar, pero para mí la mejor forma de redactar una pasión o una tragedia es la frialdad. El claro. escritor debe estar frío para redactar pasiones, porque si está apasionado, pasa a ser un escritor amateur de eso que los abandona a la novia y se pone a escribir poesías. Claro, claro. Está bien. Y cuánto tiempo tardó usted en recuperar esa frialdad para que en caliente no le pasara esos errores de escritor amateur? No, no pasó mucho tiempo porque enseguida me empecé a habituar a ese mundo. A Sí, mí me espantaba la cárcel. Yo digo, si un día tengo que ir preso, pero me mato antes de entrar a una cárcel, no soportaría un día acá. claro, Después me acostumbré y me di cuenta que podría ser algo tolerable, pero esto está en mi imaginación y en mi presunción. No hay lugar más horrible en el mundo que una cárcel. claro. Eh, pero también descubrí que hay gente que construye sus propias cárceles en la vida Sí, y sufre, hay gente que sufre tanto en su vida por construir sus propias cárceles. A veces uno tiene miedo a la infelicidad, al dolor y se protege. Entonces no sabe que por la misma puerta que entra el dolor entra la felicidad claro. y se van aislando. Hoy la gran enfermedad del mundo es la depresión. Hay Sí. muchísima gente deprimida. ¿Ustedes creen que es muy distinta la vida de un deprimido tirado en una cama todo el día frente a un televisor que la de un tipo encarcelado? Por lo Claro, menos el tipo encarcelado tiene adrenalina, tiene que pelear por su vida, está alerta, está vivo. Las personas deprimidas no están vivas. claro, claro. Sí, es la gran epidemia del siglo XXI. Acá Magda Bianchi le quiere hacer una pregunta, Luis. Las que quieran, no, no me tienen que pedir permiso para nada. Luis, a mí me intriga mucho saber por dónde a veces uno empieza, ¿no? A escribir. Perdón, no, no me llega bien el audio. A ver si... Ahí me escuchás. A ver, voy a subir el volumen de mi computadora, si Ahora puedo. sí. Hola. Sí, ahora mejor. ¿A mejor? Ahí está. Sí. Bueno, me intriga mucho saber cómo poder empezar a escribir algo, ¿no? Porque te surgen las ideas de golpe, hay una investigación previa y voy a decir, voy a contar esto, o cómo es que se te ocurre pasar estas ideas al libro. Todavía es un misterio para mí. Yo quería ser escritor desde chico y era periodista. El periodismo es como el entrenamiento en la semana de los jugadores de fútbol. El jugador entrena en la semana para jugar el domingo o un miércoles si hay partido, pero nadie comenta, un jugador de fútbol entrenó bien, entrenó mal, se equivocó en un pase durante el entrenamiento. Pero si se equivoca en un pase durante el partido de fútbol, este, lo comenta todo el mundo. Y bueno, yo quería jugar los domingos y no podía entrar al mercado literario con cualquier novela. Tenía que entrar al mercado literario con algo que lea todo el mundo, porque primero que no me iba a editar yo mi libro, sino que estaba buscando un contrato con una gran editorial. Ser escritor al que le pagan para escribir, no que paga para hacerse su libro y después que alguien se los distribuya en las librerías y le recaude la plata. Ojo, no estoy criticando a quienes hacen eso porque todo lo que haga un escritor para vender o colocar su obra es válido. Pero yo quería, por
como escribía tantos caracteres por día, tenía la gimnasia, tenía ya un nombre hecho en el mercado, conocido, eso era mi capital para ir a una editorial y decir, ¿les interesa esto? Publíquemelo. Eh, y bueno, cuando dije que tenía la historia de los 12 apóstoles, enseguida firmé contrato con una editorial española que ahora la absorbió Sudamericana, que era Ediciones B. Me lo compraron durante los 2 años que tuve contrato, se vendió muchísimo. Quisieron renovar el contrato para la edición, apareció Editorial Planeta, me ofreció mucho más dinero y el libro quedó en Editorial Planeta y ahora lo tiene una editorial independiente porque yo no acepté renovar la última caída del contrato porque lo quería tener para mí, sabiendo que en algún momento se iba a hacer la película. Es decir, no me interesaba. Y el libro por Mercado Libre se siguió vendiendo bien, se sigue vendiendo hasta el día de hoy, pero con la ventaja que ahora puedo lanzarlo al mundo literario internacional después del documental y bueno, los derechos están en mis manos. Claro. Y Pedraza dijo que no le importaba mejorar las condiciones de los presos al final, ¿no? Dijo, no, a mí no me importa con respecto al petitorio, ¿no? No, no, no fue tan así. Él dijo, pues yo le dije, bueno, pero por lo menos conseguiste que te aprobaran el petitorio y mejoraste la condición en las cárceles. Sí, dice, pero para mí eso no es un éxito, Claro, porque el éxito era fugarse. claro, claro. Y estaba viendo que ahora apresaron al hijo de Pedraza por unos ilícitos. ¿Ahora o hace tiempo? No, creo que hace un tiempo lo apresaron. Ah, porque yo hablo con él, no me comentó nada. Ah, ¿no? No, hace mucho tiempo, sí, la pasó muy Ah, mal, fue mal herido, estuvo muy grave, al sí, borde de la muerte. Para colmo, Pedraza hacía poco tiempo que había perdido a su hermana, que era como su madre, su hermana mayor. Es decir, el chico se crió sin orientación y sí, sí, estuvo muy mal, a punto de morirse. claro. Y Luis, Pero hace muchos años, ¿eh? sí, ¿cuál fue el costo para Eduardo Duhalde de estos desmanes? Yo creo que él lo pagó con la tragedia de Ramallo, Sí, porque le recriminaban las provincias que se les habían alzado todas las cárceles no haber reprimido de entrada. claro, Pero los tiempos no daban. El grupo Elite calculó que necesitaba 60 segundos para llegar hasta ahí y que iba a haber pérdida de rehenes. Había por lo menos 4 rehenes iban a morir en el intento de rescate y se decidió abortar eso. En cambio, cuando sucedió lo de Ramallo, se apresuraron para que no sucediera lo mismo y mataron a inocentes. Duhalde era candidato a presidente en la fórmula con Palito Ortega sí, y la masacre de Ramallo fue un golpe negativo tremendo para su candidatura. claro. ¿Y había una relación de afecto entre los apóstoles o se odiaban ellos en realidad? No, Pedraza no tenía problemas con nadie, los domaba enseguida a todos, porque eran gente complicada, no Claro, son gente blanda. Pero no, a él lo respetaban y todo. No, que yo sepa, no hubo conflictos conmigo, al paraguayo, que era muy traidor, un tipo capaz de matar por la espalda y todo. Ahí fue. A ver, un motín los hace muy solidarios. claro, Todos tienen el mismo objetivo. Los egoísmos se dejan de lado. claro, claro. Bueno, Luis, gracias por estar en ¿Qué le vamos a hacer? Contándonos esto. Así que el libro ya no pertenece más a esa editorial, sino que se puede comprar en Mercado Está en Libre. Mercado Libre. Está bien. Sale a la venta por Mercado Libre. Bueno, gracias Luis por la nota, ¿eh? Gracias a ustedes. Chao, nos vemos. Entonces,